Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Ha llegado a mis manos un libro maravilloso, ya conocía yo el escrito El Borrador, de la escritora Silvia Artola de Ariza, cubana, colombiana de adopción. Y bueno, vamos a hablar con ella. Se llama el libro 63 años después de Fidel. Gracias por aceptar la invitación, Silvia. Muchas gracias. No, a ti, Ricardo, muy agradecida por esta oportunidad tan hermosa. Buenas tardes para todos. Este es el libro que se consigue, está en Amazon, ¿no? En Amazon está así. ¿Nos puedes contar, pues, a la audiencia de qué se trata, por qué lo quisiste escribir, qué contiene, viene una segunda parte? ¿De qué se trata el libro, Silvia? Bueno, en realidad era algo que venían pidiéndome mis hijos y algunas amigas cercanas, porque yo solía escribir cositas sobre Cuba, sobre la experiencia de la vida allá, luego del exilio, y siempre me decían que por qué no reunía todas esas experiencias en un libro. Pero algún día mi familia sí me sentó y me dijo, mira, nosotros no habíamos nacido, yo salí de Cuba, pues era una niña, no sabemos nada de tu familia, de tu pasado, de esas experiencias. De verdad queremos que escribas un libro para que pueda tener continuidad esa historia a lo largo de las siguientes generaciones. Entonces eso fue lo que finalmente me convenció y me puse a la tarea de contar un poquito desde la vida en Cuba hasta lo que vivo hoy como exiliada y colombiana también. Cuéntanos algo de esa historia que tú plasmaste en el libro de esa manera tan maravillosa. Tú naces en Cuba. Yo nazco en Cuba, sí, de padres de familia cubana con, con antecedentes en Galicia y en el País Vasco. Nacimos, mi hermano y yo somos los únicos miembros de esta familia pequeñita. Y en el año 59, cuando entra Fidel a Cuba, empiezan a pasar las cosas que narro en el libro, que le decomisan la finca a mi papá, y él comienza a mirar la posibilidad de salir del país con toda la familia en contra, porque nadie creía lo que iba a pasar. Mi papá tuvo una visión que no termino de agradecérsela todavía, una visión temprana de lo que iba a pasar en la isla. Entonces, finalmente, en octubre del año 60 salimos de La Habana hacia Miami. Ahí vivimos hasta el año 63, cuando a través de unos colombianos que conocimos en Miami, llegamos aquí a este hermoso país que ya lo hicimos nuestro. ¿Llegaron a dónde? Imagino que a la costa, ¿no? Barranquilla o Cartagena, No, no, ¿no? imagínate, llegamos a Barranca Bermeja Ujú. porque mi papá conoció en Miami, en el hotel donde él trabajaba parqueando carros, a una familia antioqueña que tenía una finca aquí en el Sogamoso, cercano a Barranca Bermeja, por el río Sogamoso, y entonces ellos no podían atenderla, era de Palma Africana, porque ellos tenían sus obligaciones, uno era político, el otro era aviador en Antioquia, y la finca estaba pues en manos de administradores y eso. Conociendo, mi papá era un poquito conversador como buen cubano, y conociendo sus antecedentes de finca y de agricultura y ganadería, le propusieron una sociedad industrial para que él viniera y atendiera la finca. Y bueno, vino primero, lo trajeron en un charter a conocer el país un poquito y él quedó encantado con Colombia. Pero antes de Y eso, estaban en la isla. ¿Por qué salieron? bueno, salimos por lo que te comento. Un buen día le llegó a mi papá una comunicación del Ministerio de la Propiedad adquirida ilegalmente. Por eso yo soy un poquito escéptica con este cuento aquí de la reforma que quieren hacer cuando dicen que es que son propiedades ilegales, que eso pertenecía a no sé quién y a no sé quién más. Pues exactamente lo mismo pasó con la finca de mi papá, que había sido de su papá. Y bueno, tenía largos años de ser parte de la familia esa finca, pero resultó adquirida ilegalmente, entonces se la decomisaron. Él tenía un pequeño supermercado en La Habana
y el gobierno consideró que él podía vivir de eso, pero obviamente que ya fue un golpe muy fuerte a la familia y él pudo leer en esa acción lo que podría venir para la isla, que fue efectivamente lo que sucedió. Entonces empezó a pensar que nos íbamos de Cuba y luego sucedió el episodio que también comento en el libro, en el colegio, que eso después me contaba lo fuerte que eso les pegó a ellos, porque yo llegué del colegio encantada, llena de dulces, contándoles que nos habían visitado a decirnos que si creíamos en Dios, era un colegio de monjas, que le pidiéramos a Dios caramelos y dulces y chocolates, con las agachados en el pupitre así, que le pidiéramos a Dios que nos llevara dulces y chocolates, y por supuesto le pedimos a Dios. Yo estaba en segundo de primaria y cuando alzamos la cabeza a la orden del miliciano, no había ningún dulce, ningún chocolate. Entonces él nos dijo, bueno, ahora quien hace los milagros aquí es otra persona, vamos a pedirle a Fidel Castro que nos traiga los dulces y los chocolates. Así que volvamos otra vez a agachar la cabeza sobre el pupitre y vamos todos a pedirle a Fidel. Le pedimos todo a Fidel nuevamente y al levantar la cabeza estaba los pupitres llenos de caramelos y dulces y chocolates. Entonces yo llegué muy feliz a mi casa llena de chocolates y dulces y eso fue una revolución familiar ahí con el tema y eso fue como lo que hizo a mi papá tomar la decisión finalmente ya radical de irnos del país. O sea, tu papá tenía una finca en Cuba y tenía además una tienda en el pueblo. ¿En qué lado de Cuba era? La finca era en Oriente, en Oriente. un municipio que se llama Virán, que Ujú. casualmente es donde existe todavía la finca de Ángel Castro, el papá de Fidel, muy cercana, vecina de la nuestra. Vea. O sea, se las apropiaron a ustedes, pero no al señor. No al señor. En el año 99 que visitamos la isla con mi papá, que se resistía, pero yo insistiéndole mucho porque no tenía sentido para mí ir sola, sino ir con él, que me mostrara eh, todos los recuerdos de él y los míos, etcétera. Y entonces fuimos allá a visitar la isla y estuvimos, la finca de mi papá era un matorral, eso ya no existía nada, la de Ángel Castro sí. Nos pusimos a tomar unas fotos en el portón de entrada y bueno, salieron unos milicianos a decomisarnos la cámara y los celulares y bueno, finalmente tuvimos que borrarlo para que no se quedaran ellos con los equipos y nos retiramos, no pudimos entrar ni averiguar nada. ¿Qué producía la Pero finca? existía, o sea, la finca de Ángel Castro estaba ahí en el año 99. ¿Y qué producía la finca de ustedes? Nosotros, mi papá tenía cultivos, no era caña de azúcar, que era lo de la isla, pero la verdad no recuerdo exactamente qué era el cultivo, y ganadería. Ganadería. O sea, tenían un buen nivel de vida. Sí, sí, mucho, Entonces de ahí mucho. salen, los expropian. Pues, ustedes eran más o menos de la clase alta, si se puede decir así, de Cuba. Sí, en ese momento sí fuimos. Perfecto. Entonces salen de ahí y recuerdas ese día, iban de afán, iban tristes, iban con dinero, iban, bueno, con dinero creo que no porque llegaron a otras cosas, pero ¿cómo fue esa salida? Ricardo, ese día a mí no se me olvidará nunca jamás porque muchas emociones eh, a uno se le quedan incrustadas en la memoria las cosas que son o muy dolorosas o estupendas, ¿no? Y esa fue uno de esos días. Nosotros entramos a la Embajada de Estados Unidos para pedir el asilo y pasamos todo el día, toda la noche, y al día siguiente tempranito nos llamaron el cónsul a su oficina y nos autorizaron para irnos asilados hacia la Florida. De ahí de la oficina donde estábamos con una maletica que llevaba mi papá y otra maleta que llevaba mi mamá, salimos para el aeropuerto. Mi abuela, mi abuelo y mi tío se fueron para el aeropuerto y allá a través de un vidrio los veíamos
y, y ya de ahí avión rumbo a la Florida, a Miami, donde llegamos en ese momento, años 60. Y llegaron a la Florida eh, a hacer qué. Bueno, la mamá de mi papá tenía una casa allá porque ella se trataba, una afección al corazón que tenía, entonces viajaba con cierta frecuencia. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad, pues, tener una casa cuando llegamos ahí. Vivimos ahí en esa casa mientras mi papá miraba qué hacer y como a los 2 o 3 meses le ofrecieron un contrato en un hotel de Miami Beach, se llamaba el Hotel Sands, para parquear los carros, porque el hotel no tenía un parqueadero en su misma área, sino como una cuadra y media separada del hotel. Entonces le ofrecieron a él un contrato que consistía en parquear los carros de los huéspedes en el parqueadero y volverlos a traer a requerimiento del huésped y atender la tiendecita de souvenirs que tenía el hotel. Eso lo tomó mi papá por contrato. Nos fuimos entonces a vivir a Miami Beach. Mi mamá atendía la tiendecita del hotel y mi papá parqueaba los carros. Eso fue lo que hizo y allí fue donde conoció a la familia que terminó invitándonos a Colombia. ¿Y quiénes eran esa familia que los invitó a Colombia? Esa familia era una familia Pérez Romero. El señor fue después gobernador de Antioquia, Jorge Pérez Romero. Ujú. Otro señor se llamaba Alberto Gutiérrez, capitán de aviación. Yo no recuerdo si había un tercero. Ah, no, sí, claro. Carlos y Molina Ujú. era el tercer socio de esa finca de Barranca. Carlos y Molina y, y ellos tres, yo no me acuerdo si los tres, pero sí, ellos viajaban con frecuencia a Miami. Y mi papá, él había estudiado en los Estados Unidos, en Albany, un pueblo cerca de Nueva York. Entonces él manejaba el idioma, tenía licencia de manejar. Y en esa época, pues en Miami no se hablaba español, era un pueblecito reducido. Entonces el idioma a mi papá le sirvió para, para llevarlos a ellos a conocer, hacerlos como de guía turística, digamos así. Y cuando él vio que estos antioqueños se los recomendaban a otros que viajaban y todo eso, se le agrandó el negocio de guía turístico. Entonces tuvo que contratar a otros cubanos que seguían llegando, porque seguían llegando permanentemente. Tuvo a 2 cubanos más parqueando los carros para él poder entonces hacer el nuevo oficio de guía turístico con los turistas colombianos. Yo no termino de preguntarme cuánto sacrificio significó para ellos y no solamente haber abandonado todo en Cuba, porque en realidad la familia de mi papá era una familia pues de mucho dinero y llegamos a Miami con $10, contaba mi papá, $10, que por fortuna teníamos la casa de mi abuela donde pudimos por lo menos llegar inicialmente y bueno, Dios nunca abandona. Las cosas fueron duras y para ellos tuvo que haber sido muy, muy duro, pero yo pienso que lo realmente duro fue la llegada luego a Barranca Bermeja, porque nosotros empezamos, la vida era muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados en La Habana y en Miami. Eh, Nos enfermábamos mucho, había mucho polvo, mucho calor, el clima Pero, fuerte. ¿por qué deciden viajar a Colombia? ¿Por qué tu papá decide viajar a Colombia? Por lo que te comento que estos señores tenían la finca aquí en el Sogamoso, la tenían en manos de mayordomos y eso, y como mi papá tenía ya una experiencia en manejo de fincas, ellos tenían palma africana en la finca y entonces le ofrecen una sociedad industrial, o sea, mi papá quedó socio de ellos Ok, a cambio de su administración. buen negocio. Sí, fue un buen negocio para él en ese momento y de hecho, pues estuvo unos años ahí atendiendo la finca y luego tuvo la oportunidad con el que era el gerente del banco, se llamaba Banco Comercial Antioqueño en Ok, ese entonces. El gerente ahí en Barranca Bermeja, que era otro antioqueño, compraron una máquina para hacer trabajos en las vías y eso, obras civiles, entre los dos.
El gerente del banco se llamaba Edgar Patiño, mi papá Jorge Artola. Entonces el nombre de esa sociedad fue Pa con Ar, Patiño con Artola. Y Paconar terminó siendo una empresa muy reconocida a nivel nacional, con contratos con la Exxon, con Ecopetrol, con la British Petroleum, una empresa muy grande que, bueno, le devolvió a mi papá todo el esfuerzo que tuvo que hacer en esa época. Pero ustedes llegan a Colombia directamente a Barranca Bermeja. ¿Qué recuerdas de eso? Nosotros llegamos a Medellín, donde nos recibieron las familias que nos habían invitado. Ahí estuvimos una semana. Medellín, pues, una ciudad muy bella. Ujú. Y, y le insistía mucho a mi mamá que se quedara en Medellín y mi papá viajaría a la finca para atenderla y regresaría a Medellín, pero mi mamá no quiso, obviamente, después de estar tan lejos de su patria y de su familia, pues lo mínimo que podía hacer era estar con su marido y sus hijos. Entonces llegamos a Barranca Bermeja, que era, sin ánimo de ofender a los barranqueños, a quienes quiero mucho y quise mucho, era una aldea. Ahí no había sino una sola calle pavimentada, un calor infernal, Ujú. con las teas esas de la refinería de Ecopetrol ardiendo todo el tiempo, aumentando todavía más la temperatura. Eh, el, el mercado había que hacerlo en una plaza de mercado. O sea, para mi mamá fue muy duro eso, y nosotros empezamos a sufrir, mi hermano y yo, de la garganta, de fiebre, de todo el tiempo enfermos. ¿Qué recuerdas de la casa donde vivían? Bueno, no, la casa era una casita buena. Hace un par de semanas que estuve en Barranca, pasé por allí, por la casa. Era una de las casitas, de las mejores casitas que había en Barranca, pero básica completamente. Era una casa con pues, tres alcobas, dos baños, un patio trasero, la calle sin pavimentar. En la esquina, sí, la que pasaba por la esquina era la única calle pavimentada de la ciudad, del pueblo, que era la calle Novena. De resto era tierra completamente, y no teníamos muebles. Teníamos pues camas, algunos utensilios de cocina. eh, no había muebles de sala. Me acuerdo la llegada del televisor a la casa, fue una fiesta, pues, pero como un año después que mi papá logró hacerse a un televisor. Fue una fiesta para mi hermano y a mí, porque obviamente en Cuba y en Miami sí teníamos un televisor, y además a color. Ah, sí. Sí, claro, en Miami teníamos televisor a color. Ah, Miami, claro, claro. Alcanzamos la televisión a color, y en Cuba también. Ah. Entonces, cuando llegó a blanco y negro, pero fue una fiesta completamente la llegada del televisor a la casa. Vivimos con lo básico. ¿Y qué pasaba por tu mente? ¿Recuerdas de estar viendo, en Colombia decimos un peladero? Ya habías estado en Cuba, en buen sitio, habías estado en Miami, llegar allá debió ser algo difícil para un niño, ¿no? Pues sí, sabes que yo sí lloraba mucho. Mi hermano se burlaba de mí permanentemente porque él era más tranquilo, más fresco, pero yo extrañaba mucho a mis abuelos, muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, todo lo que dejamos atrás, porque en Cuba dejamos atrás a mis abuelos maternos, a mi tío, y luego en Miami la familia de mi mamá no salió de Cuba, la familia de mi papá sí, toda a Miami. Entonces, al llegar a Colombia, pues volvimos a dejar atrás toda esa familia paterna que ya nos habíamos reunido en Miami. Entonces eso yo lo extrañaba mucho, y tenía mucho miedo. No me gustaba salir a la calle. A veces nos gritaban cosas, nos decían yanquis, nos gritaban cosas y váyanse de aquí, qué sé yo, y yo tenía muchísimo miedo. Fue tal vez los primeros meses de los más difíciles que recuerdo de mi vida. Hola. Recientemente YouTube habilitó la posibilidad de membresías para este canal. Esa es una muy buena noticia, ya que podemos ofrecer beneficios especiales a quienes se unan como miembros del canal. No, de ninguna manera. Los videos seguirán siendo libres
porque esa es la razón principal de nuestra misión. Las membresías ayudarán muchísimo a que podamos emitir mucho más material, ya que cada video necesita bastantes horas de preparación, de edición, de producción. Y con su ayuda podremos financiar mejor esta labor. Tiene varios beneficios. Las conferencias y talleres que ofrecemos de cuando en vez no tendrán absolutamente ningún costo. Tendrán copia gratuita de los libros que se vayan publicando a futuro. Tendrán acceso privilegiado a las charlas y sesiones de preguntas que vayamos a tener en el futuro. Acceso a emisiones en directo, emojis e insignias especiales que los identificarán como miembros de este canal. Solo denle clic en unirse. Es muy sencillo. Y ahí pueden escoger la clase de membresía a la que desean pertenecer. Esta es una nueva alternativa para que ustedes, si lo desean, nos apoyen. Denle clic aquí en unirse. Y de nuevo, las personas que ya están suscritas, no se preocupen, no va a pasar nada, nada cambiará, seguirán siendo igual que antes, teniendo acceso a nuestros videos que regularmente publicamos. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué los gritaban yanquis? ¿Por qué había mucha diferencia con la gente que estaba ahí? Entiendo que sí debió ser porque, y yanquis, pues, no sé, nos imaginaba, nosotros hablábamos inglés porque ya después de 3 años en Miami y siendo niños como fuimos, pues obviamente que el inglés se nos facilitaba más. Entonces nos oían tal vez en la casa hablar con mi papá y eso en inglés, entonces se les ocurrió que éramos yanquis, asociaban esa palabra con gringos o algo así, Claro, no sé. claro, claro, claro. ¿Y ahí duraron cuánto en Barranca? Bueno, en Barranca, a ver, nosotros llegamos en el año 63, en el año 70 yo me casé y me fui de Barranca a vivir a Santa Marta y 3 o 4 años después salieron mi papá y mi mamá para Bucaramanga. O sea, como en el año 73, 74, ellos salieron de Barranca a Bucaramanga. Yo me casé con un guajiro, San Juan del Cesar, Guajira, que conocí en Medellín. Él estudiaba también en Medellín en la Universidad Nacional y yo estaba terminando bachillerato y luego ingresé a hacer un semestre en EAFIT, que fue cuando nos casamos. Allí nos conocimos y nos casamos irresponsablemente, con 18 y 22 años. Wow. Pero les fue Y bien. vamos, y cumplimos 53 de casados hace 2 meses. Eso te iba a decir, siguen juntos, qué bonito, qué bonito. Sí. Bueno, y tu experiencia ya haber salido de Cuba en esas circunstancias, pues que no viviste mucho en Cuba, pero fue traumática la salida, llegar a Miami, volver irse a Colombia. ¿Y cómo empiezas tú, cuándo empiezas tú a entender lo que fue la dictadura cubana? Lo que pasa, Ricardo, es que toda mi familia, bueno, quedó gran parte de mi familia en Cuba y el proceso lo vivíamos a través de ellos. Todo lo que pasaba, todas las necesidades, todo lo que fue sucediendo, todo lo que expropiaron, a toda la familia, pues todo eso lo fuimos viviendo a través de las experiencias de ellos, aunque no estuviéramos presentes, ¿no? Entonces, mucha familia, como te digo, en el año que nosotros salimos y los siguientes 2 años que estuvimos en Miami, alcanzaron a llegar algunos familiares a Artola y el resto quedaron en Cuba. Y de hecho, mi abuela vino a poder salir a Colombia porque le negaron el permiso repetidas veces en el año 87. Fue que la pudimos traer gracias a gestión del doctor Horacio Serpa y de alguien del Congreso, amigo de mi esposo de Santa Marta. Okay. Entonces, pues vivimos, imagínate tú, el día a día prácticamente de lo que ellos estaban padeciendo allá. ¿Hasta qué nivel cayeron ellos? Después de ser una familia muy rica ya.
Ellos hasta el mínimo. A mi madrina, por ejemplo, que era sobrina de mi abuela, porque mi abuela vivía solita, se separó de su esposo, mi abuelo se murió más bien joven y mi abuelo paterno también, él no alcanzó a vivir, mi abuelo paterno murió el año que yo nací, eh, pero tuvieron que convivir con rusos en la casa, porque eran casas grandes y entonces necesitaban, traían campesinos, traían gente del campo y traían extranjeros y los acomodaban en las casas de la gente, que tuvieran espacio y tuvieron que convivir con rusos Qué horror. unos cuantos años. Sí, sí, qué horror. Eso nos parece espantoso, nos parecía espantoso, pero pues no tenían opción. No ¿Qué? tenían opción. Cuando nosotros visitamos o sea, la casa de mi abuela era un sofá de 60 años atrás cubierto con unas sábanas también acabadas, porque los resortes afuera, la nevera medio andar. Mi madrina recién había vendido la lavadora porque el motor servía para hacer una lanchita para salir, escaparse de la isla, y entonces las vendían a buen precio para usar el motor en eso. El motor y quién sabe qué otras partes, pero la lavadora la vendió para hacer una balsa para salir de Cuba. Unas personas, o sea, cayeron al nivel más infeliz. Espanto. Y qué paralelo ves tú con la situación en Colombia, de Cuba de esos años y la que has vivido en Colombia? Pues mira, yo siempre digo que lo primero que empecé a ver era la polarización, ¿no? Y la creación de un enemigo. El enemigo de Cuba siempre fue Estados Unidos y todavía le echan la culpa al bloqueo a todos los males de Cuba. Pero entonces el imperialismo, eso era algo que se repetía constantemente, que el imperialismo y el imperialismo y los americanos eran los enemigos de Cuba que no le permitían progresar y que entonces el esfuerzo del gobierno Castro era enfrentarse a todo eso para poder entregarle a la isla una mejor calidad de vida a todos sus habitantes. Eh, la desmoralización de las Fuerzas Armadas y después su incorporación al gobierno, porque es que terminan, yo no sé si comprándolos, es duro decirlo y pensarlo, comprándolos, amenazándolos, pero de hecho los militares en Cuba son los que tienen el dinero hoy en día. Ellos son los que tienen participación en las sociedades españolas, son los militares, entonces obviamente tienen que hacer parte del gobierno. Ujú. Entonces, esta parte de manejo de las fuerzas militares, de la desmoralización, de la ¿cómo se llama? De la poda, por decirlo de alguna manera, que hacen de las instituciones, pues también es un paralelo que hago. Todo el discurso es definitivamente un libreto repetido, ese populismo del odio de clases, de la derecha es la generadora de todos los males. Eso es un discurso que lo oí muchísimas veces a través de mi infancia y de mi niñez y de mi adolescencia y de vieja en Venezuela y ahora lo oigo repetir aquí. Son cositas, mira, en el año, no sé exactamente, pero hace como unos 20 años, aquí en Santander, cuando, cuando era gobernador el doctor Horacio Serpa, una amiga que trabajaba con la gobernación un domingo me llamó y me dijo, ¿me acompañas por allá a unas veredas que tengo que hacer unas inspecciones y unas cosas? Yo estaba sin nada que hacer, no estaba mi marido aquí. Y le dije, sí, camina, nos fuimos en unos carros de la gobernación a unas veredas por allá que yo en mi vida había ido ni volví. Mientras ella hacía sus vueltas, me llamó la atención muy favorablemente que había como unos hospicios para ancianos y para niños muy bien dotaditos, o sea, una cosa muy organizada, muy bonita, muy bien dotada. Y me senté ahí y me puse a conversar con la señora que manejaba ahí el lugar.
y le dije, qué bonita labor esta del gobernador, qué bonito esto, me parece excelente la idea. Y ella me miró muy extrañada y me dijo, no, esto no tiene nada que ver con el gobernador. Y dije, ¿cómo así? Entonces, ¿esto quién lo financia? Me dijo, esto lo financia Hugo Chávez Frías. Sé también lo siguiente, y lo hago al enviarle esta felicitación pública desde Brasil al presidente Chávez y al hermano pueblo de Venezuela, que el pueblo de Venezuela, su gobierno, nos va a ayudar para que el terrorismo, al sentir que se le puede derrotar, haga la paz. El camino más efectivo para ayudarnos a la paz es ayudándonos en la derrota del terrorismo. Entonces creo que podemos construir un mensaje positivo en este momento postelectoral de la hermana Venezuela. Yo llegué a mi casa esa tarde y le conté a mi familia, le dije, el comunismo entró a Colombia. O sea, esto llegó, por ahí se mete, por las poblaciones vulnerables. Y, y obviamente tú sabes qué me decían que yo tenía el síndrome del cubano exiliado, que Claro. yo veía el comunismo en todas partes, que yo veía la revolución en todas partes, pero desde ahí empecé yo a ver cositas y cositas y cositas, y siempre lo dije, y mi familia en Miami, mis tíos, me decían cuando el presidente Santos, me decían, ¿ustedes qué están esperando? Pero hoy en día todavía no creen, ahora imagínate que iban a creer hace 10 años. Una historia lamentable con mucho ejemplo para muchos colombianos. Por eso el libro, además de la belleza literaria, tiene muchos Gracias. datos históricos que la gente tiene que hacer los paralelos. Yo quisiera hacerte una pregunta. De esos capítulos que escribiste, ¿cuál te costó más trabajo? Uy, no, mucho, Ricardo. ¿Mm? De hecho, yo empecé a escribirlos el año antepasado y el año pasado, a principio, no, sí, no, el año antepasado mismo, llegó un momento en que yo dije, no, yo no voy a seguir adelante porque parece mentira, pero la mente es una cosa, iba haciéndome acordar de cosas que yo tenía olvidadas, ¿no? A medida que me acordaba de unas, pues como que seguía adelante diciéndome, acuérdate que esto también pasó. Y yo lloraba mucho, mucho, mucho. Entonces llegó un momento en que dije, no, yo, pero ¿por qué me voy a martirizar así? Si ya todo eso estaba superado, entre comillas, Ujú. que evidentemente no lo estaba, pero no me voy a martirizar más. Y suspendí como 6 meses por lo menos. Pero otra vez mis hijos me cayeron que no, mamá, sigue adelante, que mira, que, bueno, finalmente lo hice por ellos, la verdad. Lo hice por ellos y me dediqué, me fui para Miami. Sabes que allá vive mi hijo mayor, mis nietos, mi nuera, todos mis tíos todavía están allá, los que no han fallecido, mis primas. Y me interné 4 meses solamente para escribir. Entonces ahí hice mi catarsis y, y lo terminé a finales del 2022. Pero duré casi año y medio, un poquito más, haciéndolo y ahora lo estoy otra vez completando por muchos comentarios que me han hecho, empezando por ti. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuándo veremos esa versión ampliada o esa segunda parte o como quieras tú trabajarlo? ¿Cuándo veremos ese nuevo material? Bueno, lo que pasa es que es una versión ampliada más bien, porque siempre me han dicho que faltan muchas cosas por saberse, que se queda el lector con ganas de un poquito más, de saber por qué, de saber cómo, etcétera. Entonces eso es lo que estoy como completando. Yo creería que a mediados de año próximo, si Dios lo permite. Y así sea, porque verdad es un material, maravilloso. Yo conocí un par de artículos antes del libro y por la época en que no quisiste seguir escribiendo. Y me pareció absolutamente hermoso. El libro, pues, es una joya, mírenlo. En Amazon, ¿no?
63 años después de Fidel. Así Búsquenlo, es, en Amazon. búsquenlo, Gracias. es una lectura muy rápida, queda uno con ganas de más. Y bueno, muchas Yo, gracias. yo no sé si te conté que una persona a quien pues admiro mucho como escritor y como eh, me dijo que el libro lo leyó cuando lo hice la presentación en un libro de la Universidad Autónoma. Me dijo que el libro era un acordeón cerrado. Me parece una analogía muy bonita porque me dijo, tiene unas notas maravillosas, pero hay que abrirlas para Ujú. poderlas escuchar. Te falta mucho por decir. Sí, Entonces eso me motivó mucho también para comenzar a completar un poco los capítulos. sí, sí, porque hay unas cosas que quedan ahí como que no quieres soltarlas. De todas maneras es excelente el libro y es un relato, como digo, maravilloso y esperemos que se vea esa versión ampliada a mediados del próximo año. Mi querida Silva, muchísimas gracias. Serás el primero en saberlo. Espero. Gracias por aceptar esta invitación, Silvia. Entonces, ya sabemos, ¿tú tienes libros para vender en directo o solamente por Amazon? Tengo en directo, pero aquí en Bucaramanga. Ok, ok, ok. Muchas gracias, Silvia. A ti también. Y una feliz Felicitaciones. Navidad. Gracias, igualmente. Gracias. Hola. Recientemente YouTube habilitó la posibilidad de membresías para este canal. Esa es una muy buena noticia ya que podemos ofrecer beneficios especiales a quienes se unan como miembros del canal. No, de ninguna manera. Los videos seguirán siendo libres porque esa es la razón principal de nuestra misión. Las membresías ayudarán muchísimo a que podamos emitir mucho más material, ya que cada video necesita bastantes horas de preparación, de edición, de producción. Y con su ayuda podremos financiar mejor esta labor. Tiene varios beneficios. Las conferencias y talleres que ofrecemos de cuando en vez no tendrán absolutamente ningún costo. Tendrán copia gratuita de los libros que se vayan publicando a futuro. Tendrán acceso privilegiado a las charlas y sesiones de preguntas que vayamos a tener en el futuro. Acceso a emisiones en directo, emojis e insignias especiales que los identificarán como miembros de este canal. Solo dele clic en unirse. Es muy sencillo. Y ahí pueden escoger la clase de membresía a la que desean pertenecer. Esta es una nueva alternativa para que ustedes, si lo desean, nos apoyen. Denle clic aquí en unirse. Y de nuevo, las personas que ya están suscritas no se preocupen, no va a pasar nada, nada cambiará, seguirán siendo igual que antes, teniendo acceso a nuestros videos que regularmente publicamos. Muchas gracias.